Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal, como sea que haya llegado a él. Hoy vamos a hablar de un libro muy conocido y muy vendido que se llama Piense y hágase rico. La versión que yo tengo, esta que hay acá, es una de tantas. Realmente lo puedes encontrar muy fácil de muchas editoriales y de muchas traducciones. Esta concretamente es de la editorial B-Block Book Export y la traducción es de Rodrigo Sánchez Perea. Me parece una traducción muy amena. El tipo de letra que tiene el libro es muy agradable y además pues tiene unos mensajes bastante claros de leer. Me gustó muchísimo. Ese libro tiene un título más bien feíto, pero no te dejes engañar por eso, porque la verdad es que el contenido del libro es muy poderoso y posiblemente llegue a cambiar tu vida o como mínimo impactar positivamente si sigue los ejercicios que plantea el autor. Este libro, como es un libro que tiene ejercicios para ejecutar, es recomendable primero hacer una lectura general como si fuera un libro convencional para hacerse una idea acerca de qué trata, y posterior a eso ya empezar a desglosarlo un poquito en los diferentes capítulos que tiene y empezar a poner en práctica cada uno de los ejercicios que plantea el autor para que sea realmente un libro que se lleve a la práctica y que tenga sentido al momento de ejecutar las rutinas que se plantean. No te engañes, el libro por sí solo o la lectura del libro por sí solo no hace magia, no hace milagros. Es muy importante que adicional a la lectura te involucres muchísimo en aquello que deseas conseguir, o sea, en aquel objetivo que se plantea desde el inicio, desde el primer principio, para que tenga sentido. Además de seguir las pautas o los ejercicios que el autor sugiere en este caso. Antes de iniciar con la breve explicación de los 13 principios que se plantean en el libro, quisiera darte una introducción acerca del libro. El libro se escribió hace más de 80 años, creo que en el año de 1937, es decir, es un libro bastante viejito, pero eso no significa que el contenido haya pasado de moda. Realmente lo que se plantea sigue teniendo muchísima vigencia y se puede aplicar aún en condiciones de vida moderna. Este libro me atrevería incluso a decir que aunque desde que se publicó ha sido un bestseller, durante los últimos 20 años quizás, es decir, durante el principio de este milenio, ha tenido más ventas y ha despertado el interés de muchísimas más personas. Posiblemente sea por el hecho de que durante los últimos 20 años hemos experimentado una masificación enorme de lo que es la información, y eso ha hecho que el libro llegue a otros públicos que no era parte del nicho inicial, como eran los grupos de emprendedores, de empresarios o de personas que simplemente estaban muy interesadas en lo que se denomina crecimiento personal. Aunque Piense y hágase rico es un libro que está enfocado de manera muy enfática en la generación de riqueza, la verdad es que los principios que se plantean en el libro se pueden aplicar en otros contextos de vida más personales o familiares. A mí personalmente, como libro guía para la generación de riqueza o mejorar las situaciones económicas, la verdad me ha servido poco o nada. Pienso que en ese sentido al libro le falta muchísima información. Sin embargo, si tomo los principios del libro y los aplico a otros contextos, como por ejemplo superar una crisis personal o afrontar nuevos proyectos no asociados específicamente al dinero o a la generación de riqueza, los principios funcionan de igual forma muy bien. A mi modo de ver, la lectura del libro o la experiencia de leer el libro es algo bastante personal. Eso hace que se vuelva muy subjetiva su apreciación. En síntesis, el libro lo que hace es potenciar aquello que ya valorábamos o que ya creíamos de antemano. El libro no te va a decir ninguna información nueva, eso es importante aclararlo. No descubre el agua tibia, no te va a decir algo trascendental. Realmente todo lo que manifiesta el autor dentro del libro son cosas que de antemano ya sabía, simplemente que estaban ahí, y el libro lo que ayuda es a potenciar eso para lograr aquellos objetivos que nos apasionan de alguna manera. Así que en conclusión, todo está en nuestra mente. Durante cerca de 25 años, el autor se dedicó a estudiar de manera muy detallada la vida de grandes empresarios, personas millonarias o personas muy exitosas, y notó durante eso que todas estas personas tenían unos patrones de comportamiento o tenían unas rutinas que coincidían en la mayoría de los casos, y pues hacía que su vida fuera diferente a las de la gran mayoría, y por eso pues justifica un poco el éxito que hubieran tenido. Ahora, la buena noticia es que estos patrones de comportamiento o estas rutinas que llevaban a cabo estas personas no eran ni innatas ni eran cuestiones heredadas o genéticas. Realmente, como eran rutinas, Napoleon Hill concluyó que cualquier persona que dedique una parte de su tiempo a cambiar sus hábitos de vida y a implementar estas nuevas rutinas o estos nuevos patrones dentro de su estilo de vida, igualmente logrará resultados similares o incluso superiores a los de estos empresarios que él se dedicó a analizar durante tantos años.
Y aun cuando los apliques y no logres obtener los resultados exorbitantes en materia financiera o de riqueza, te aseguro que al menos tu estilo de vida va a cambiar de manera muy positiva. Te aseguro que tu vida va a ser más organizada, tus hábitos de vida van a cambiar para bien, de manera positiva te van a impactar. Y adicional a eso, te aseguro que te va a ser más fácil obtener disciplina en todos aquellos proyectos que quieras emprender. Una cosa bastante útil en esta época donde nos distraemos con muchísima facilidad y donde nuestra atención es bastante volátil, pues este recurso no cae nada mal. Ahora sí vamos a explicar brevemente cada uno de los 13 principios que plantea el autor para poder llevar a cabo lo que es la consecución de nuestros objetivos. Y la verdad es que todo inicia con lo primero, con lo que se basa el libro, que es piense. Piense, en este caso, hágase rico. Si usted quiere pensar en hacerse millonario, ese sería un buen punto de partida. Si quiere pensar en algo diferente, también puede llevarlo a cabo. Vamos entonces con el primer elemento, que es el deseo. Y este deseo básicamente es el objetivo, lo que pretendes. Pero tiene que ser un deseo enorme, tiene que ser algo que cuando lo sientas vibres diferente cada vez que pienses en eso. Y es muy importante este estado emocional para que esto tenga sentido. No es suficiente con querer algo, tienes que buscar también la forma de cómo lograr aquello que tanto deseas o eso que tanto te mueve. El segundo principio que establece el autor es la fe. No. Bueno, sí. Pero vamos, calma, que esto no va de religiones, ni de ortodoxias, ni de rezos, ni de nada por el estilo. Realmente el autor, cuando habla de fe, se refiere puntualmente a dos cosas. La primera es lo que se denomina la visualización, y es mentalmente adelantarse un poco a los escenarios, al contexto, y ver cómo sería ese futuro de lo que nosotros deseamos. Y la segunda parte tiene que ver con la creencia en nosotros mismos, es decir, que seamos capaces de lograr y de alcanzar esos objetivos que pretendemos. 3. Autosugestión. En este capítulo el autor plantea la idea de repetir constantemente nuestro objetivo, tanto como sea posible. Incluso plantea o sugiere escribirlo y repetir esto todas las noches, o en su defecto en un lugar donde podamos estar tranquilos sin mucha distracción, y repetirlo en voz alta. Esto es muy importante. 4. Conocimiento especializado. Esto no va de carreras, posgrados, especializaciones ni doctorado. El autor coincide en que es importante educarse, pero no coincide en que sea necesariamente a través de las academias o lo que conocemos como educación tradicional. Este conocimiento realmente está ligado a adquirir todas estas herramientas que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos. De hecho, él va un paso más allá, y realmente a lo que alude con conocimiento especializado es tratar de encontrar mentores, maestros o aquellos líderes que nos encaucen o nos encaminen fácilmente hacia la consecución de nuestros objetivos. En nuestra época es un poco más fácil llevar a cabo esto del conocimiento especializado sin necesidad de una academia, a través de videos o tutoriales en línea, a través de YouTube o en foros. ¡Uy, no lo puedo creer! Así que todo esto potencia de alguna manera lo que él denomina ese conocimiento especializado, ese conocimiento enfático hacia nuestro logro de objetivo. 5. La imaginación. El autor lo plantea como el taller de la mente, y realmente esto va de desglosar o desmenuzar tanto como sea posible el paso a paso para lograr o para alcanzar nuestro objetivo. 6. Planificación organizada. Yo creo que esta es una de las pautas que son más transversales y que debería de ser casi que rutina de vida en cada una de las personas que lean este libro después de que terminen la lectura. Los objetivos o las metas que nosotros queremos conseguir o queremos alcanzar requieren de una disciplina y requieren de un esfuerzo, y eso es importante dejarlo claro. Entonces lo que plantea este capítulo o este principio es involucrarse de lleno en aquellos objetivos que logramos pretender. El deseo por sí solo no es suficiente, aunque como punto de partida sí es bastante útil. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Es importante ser flexibles con nuestra planificación e incluso tener planes de contingencia en el caso de que alguna de las estrategias no esté funcionando adecuadamente. 7. Decisión. Quizás tomar decisiones o aprender a tomar decisiones sea una de las cosas más difíciles en la vida.
dado que nos hace absolutamente responsables de todo aquello que hagamos o dejemos de hacer. Hay decisiones que no son delegables y hay decisiones que se deben tomar en el momento que corresponde. Toda acción tiene una reacción y el principio en este caso es somos responsables de las decisiones que tomamos, o igual somos responsables de las decisiones que dejamos de tomar. Y esto último le da un toque de complejidad adicional a la toma de decisiones, dado que la idea es no caer o no pecar en aquello que podríamos llamar parálisis por exceso de análisis. Oye, despacio, cerebrito. Que simplemente sería pensar demasiado respecto a qué tipo de decisiones tomar, y en el momento en que ya tomamos una decisión pues es bastante tardío, o al menos ya no tiene mucho sentido esa toma de decisión que inicialmente era más trascendental. 8. Perseverancia. Las personas que durante 25 años, cerca de 25 años, Napoleon Hill estuvo estudiando, digamos, tenían ese elemento en común que era la perseverancia, o lo que hoy podríamos llamar como ser intensos respecto a la consecución de un objetivo. Siempre tuvieron muy claro su objetivo y nunca se dejaron vencer por las circunstancias. Al final del capítulo, el autor plantea unos ejercicios muy sencillos para potenciar esa perseverancia. Un capítulo apto para personas intensas. Oye, ¿qué te pasa? ¿Algún problema? 9. Trabajo en equipo. Realmente a lo que se refiere el autor en esta parte es al poder de los mentores, y es escoger esos mentores que estén alineados con nuestros objetivos, que de alguna manera ya hayan logrado aquellos objetivos que nosotros pretendemos en su momento, e igualmente personas que de alguna manera sepan entendernos o que nos puedan escuchar cada vez que tengamos alguna dificultad o cada vez que tengamos algún traspié, para poder continuar con esa senda y no perdernos del rumbo. Igualmente es importante, en la medida de lo posible, tener a una persona o a un acompañante que sea como esa especie de impulso de motor que nos ayude cada vez que estemos bajos de nota o que sencillamente pensemos que lo que se está haciendo a lo mejor es en vano. 10. La transmutación del... A mi modo de ver, este es uno de los capítulos o de las partes más polémicas del libro. Hasta donde tengo entendido, el concepto de la transmutación, primero, no es algo sencillo. Segundo, es algo que requiere mucho tiempo, muchos años de práctica. Hablando con muchas personas que meditan, al día de hoy no conozco ninguna persona que de manera honesta pueda decirme que haya logrado lo que es la transmutación o la transformación de eso que llama la energía vital. El autor plantea que el impulso ayuda al logro de los objetivos, en este caso al logro de la consecución de riqueza, pero la verdad es que lo plantea de una manera bastante superficial y no le da la importancia que realmente merece el tema. Este principio se basa en algo que se denomina la Kundalini, o lo que también llaman la serpiente enroscada en la columna vertebral. No entiendo nada. Que básicamente es donde está concentrada y taponada en la mayoría de los casos eso que se denomina la energía vital. Ay, ahora ya entendí. A mi parecer, desde lo que he experimentado con la meditación, concretamente la meditación vipassana, me parece que el tema realmente es un poco más profundo, y tratar el tema de la transmutación para la consecución de riqueza, es decir, algo tan material con una cosa tan sutil y tan trascendental, es poco menos que un insulto. 11. El subconsciente. Los pensamientos negativos siempre van a estar presentes en nuestra mente o cuando menos van a estar generando dudas acerca de lo que estamos haciendo. Es en ese momento en el que tenemos que manifestarle al subconsciente que todos estos pensamientos son una pérdida de energía y de tiempo preciosa, y que no nos debemos dejar perder en este tipo de pensamientos. Y es aquí donde aquella dosis, alta dosis de deseo, es decir, del primer principio, se vuelve muy importante para lograr contrarrestar todos estos elementos que nos generan dudas en nuestra cabeza. El hecho de tener pensamiento positivo, el hecho de tener una mentalidad esperanzadora ayuda muchísimo a mitigar un poco el impacto de esta clase de pensamientos. 12. El cerebro. El autor plantea el cerebro como una especie de estación emisora receptora de señales de pensamiento. Es muy importante estar atento a las señales, tanto las que emitimos como las que recibimos de otras personas, lo que podríamos denominar señales no verbales que jueguen a nuestro favor. Planteándolo de una manera figurativa, sería como ponernos en frecuencia con otras personas para que estemos en la misma sintonía. 13. Sexto sentido. El autor lo denomina como el aparato receptor, y en síntesis lo que plantea es la idea de generar hábitos de meditación. Realmente esto, más que un ejercicio, debería ser un estilo de vida en todas las personas. Difícilmente una persona que haya adquirido el hábito de la meditación decida abandonarlo,
y la verdad es que los beneficios y las bondades de la meditación realmente son inmensos y se pagan por sí solos. Meditar debe ser un hábito diario que ayuda mucho a darle estructura al pensamiento, a tener un control emocional, a ampliar nuestra imaginación y agudizar muchísimo el sentido de la intuición. En otras palabras, los beneficios de la meditación son inmejorables. El libro finalmente termina con un apéndice que el autor denomina los fantasmas del temor. Él plantea estos fantasmas, se los va a leer: el temor a la pobreza, el temor a la crítica, el temor a la enfermedad, el temor a la pérdida de amor de alguien, lo que podríamos llamar una tusa, un despecho. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! El temor a la vejez y el temor a la muerte. Realmente aquí lo importante es, todos esos temores en grados diferentes los tenemos todos nosotros como seres humanos. Lo importante es identificar unos 2 o 3 o los que usted considere que son los más relevantes y trabajar en ellos para mitigar un poco eso que él denomina ese temor o eso que nos hace decaer fácilmente hacia el logro de nuestro objetivo, que no necesariamente tiene que ser la riqueza. Bueno, y hasta acá hemos hecho un breve, muy breve resumen acerca del libro y su autor. Como notarás, no todos los principios son aplicables, la gran mayoría sí, pero hay algunos que son o polémicos o bastante complejos de poner en práctica, pero igual en términos generales el libro es un libro muy útil, es un libro muy agradable de leer y es un libro que si pones en práctica los ejercicios o las premisas que el autor plantea te va a ser de muchísima utilidad. Espero que este video te haya sido útil, que hayas aclarado algunas de las inquietudes y realmente si te ha gustado este video me ayudas muchísimo dándole pulgar arriba, e igualmente si se lo deseas recomendar o consideras que es útil para otra persona, te lo agradezco también mucho. Suscríbete a este canal y muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Nos vemos en otra ocasión.